a leer el versículo 13 y 14 y ahí vamos a exponer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Oremos. Señor, muchas gracias por tu bondad y gracias, Señor, por este día maravilloso que has santificado para la adoración de tu glorioso nombre. Gracias por el privilegio que me permites a mí y a mi familia acompañar a esta amada iglesia, Señor, que tú compraste con tu sangre, y que podemos adorarte juntos a nuestro trino Dios. Señor, queremos pedirte por favor que nos bendigas mientras se expone tu palabra, que tú seas glorificado y que nosotros seamos santificados, que llames a aquellos que están destinados para la vida eterna y que en todo, Señor, Cristo sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en este día especial porque Dios lo santificó con su palabra para que su pueblo se reúna a adorarle. Por supuesto, se une que están celebrando 29 años de la fidelidad del Señor, como decía al principio. Y sabe que eso no es cualquier cosa. Por la gracia y por la misericordia del Señor, Él los ha preservado y los seguirá preservando. Una de las cosas que no entienden las personas es lo preciado que es la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando uno se hace la pregunta, ¿qué es lo más preciado en la tierra? La única respuesta correcta a esa pregunta es la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor tiene un precio que nada en esta tierra lo tiene. Para ser comprada la iglesia fue dada la sangre de su Hijo Jesucristo. No hay nada en este mundo que cueste la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué es lo más importante para Dios en la tierra, hermanos? La iglesia del Señor Jesús, sus iglesias locales. Cada uno de nosotros debe sentirse realmente muy privilegiado al pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Cada uno de nosotros debe sentirse feliz, emocionado, expectante, cada vez que viene un domingo a reunirse y a entender que en este momento, en este lugar, no hay mejor lugar en la tierra sino estar en la casa del Señor. Porque la Biblia dice que inclusive Él se reúne con su pueblo el día domingo. El Señor no falta a su palabra. Y Él dijo que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Así que, hermanos, siéntase usted muy privilegiado, muy bendecido por Dios al tener esta misericordia de estar alabando a nuestro Dios. Y pensando en lo que el apóstol Pablo acabamos de leer, que le escribió al joven Timoteo. Una de las cosas que me hace pensar en lo que el apóstol Pablo aconseja es que cuando yo era joven, o mucho más joven, soltero, no estaba casado, realmente pensaba muchísimo en mi futuro. ¿Qué sería de aquí a 20 años? ¿Qué sería de aquí a 30 años? ¿Cómo estaré? Pero pasó el tiempo, el Señor me bendijo con mi esposa y ahora tengo hijos. La verdad que hoy en día lo más que pienso es en el futuro de ellos. Siempre estoy pensando, lo que ocupa más mi mente es cómo estarán de aquí a 20, a 30 años ellos, mis 3 hijos. Eso es lo que probablemente tenía el apóstol Pablo cuando le escribió a este joven Timoteo. El apóstol Pablo está encarcelado. Se le ha revelado por parte del Señor que muy probablemente va a morir. Así que él obviamente ya no piensa mucho en su futuro. Él está pensando en este momento en el futuro de la iglesia. Y si dijéramos que en ese momento estuviera de celebración de 29 años de aniversario, probablemente el apóstol Pablo está pensando, ¿qué será de aquí a los próximos 29 años y cómo será los próximos 30 años? De joven uno no piensa mucho en la salud. Hoy en día, a mis 45 años, una de las cosas que más agradezco es tener salud. Uno de los valores, las bendiciones que uno tiene, que uno sabe, reconoce, los que son de mi edad o una edad parecida, saben que
ya uno es muy bendecido con eso. Tener salud. Y seguro, en una iglesia, ¿qué es lo más importante en una iglesia de aquí a 20 años más, 30 años? Si es que el Señor no ha venido, que por lo menos el Señor nos consiga con una iglesia fiel, una iglesia sana. Una iglesia sana. ¿Qué es una iglesia sana? ¿Cómo sabemos que son una iglesia sana? Eso es prácticamente lo que el apóstol Pablo le va a aconsejar en esta carta a Timoteo, especialmente en los 2 versículos que leímos. Hay 2 consejos que le dice el apóstol Pablo para una iglesia, y es lo que, con el favor del Señor, al finalizar el culto, cada uno de nosotros debe pensar con su propia iglesia. He escuchado que también hay otras iglesias reunidas aquí también, y es lo mismo para todos nosotros. ¿Cómo ser una iglesia sana? Aquí nos dice el apóstol Pablo a través de 2 consejos se nos dan. Retén las formas de las sanas palabras y guarda el buen depósito. Retén la forma de las sanas palabras y guarda el buen depósito. Esto es importante tenerlo en cuenta, mis hermanos, porque para tener una iglesia sana, para que nosotros podamos manifestar, dar testimonio a este mundo de ser una iglesia sana, una iglesia que es efectiva en las manos del Señor, es muy importante lo que creemos, porque lo que creemos influencia cómo nos comportamos. De hecho, nuestro comportamiento demuestra qué es lo que creemos. Así que cuando el apóstol Pablo dice, retén las formas de las sanas palabras y guarda el buen depósito, está seriamente enfocado en aclararle a Timoteo y a la iglesia de Éfeso, que es a la que él está pastoreando en ese momento, y que es el mismo consejo para nosotros. Es muy importante lo que creemos, porque lo que creemos influencia nuestro comportamiento. ¿Y cómo debe ser? Aferrarnos a las sanas palabras y guardar el buen depósito que se nos fue dado. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante siempre tener bien claro qué es lo que creemos? ¿Por qué es importante tener bien claro qué es lo que el mundo ve en nuestro testimonio? Porque definitivamente hay fuerzas en este mundo que quieren corromper lo que creemos. Quieren desviarnos de la creencia de la palabra del Señor. Como personas, como cristianos individuales y como iglesia, nosotros seremos más efectivos en la medida que demostramos lo que creemos por nuestro comportamiento. Y esta fuerza, la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por supuesto, lucharán contra la iglesia. Tenemos la promesa del Señor, pero las puertas del Hades no prevalecerán igualmente contra ella. Sin embargo, hay una responsabilidad de cada una de las iglesias, o una responsabilidad para cada uno de nosotros. Debemos retener las sanas palabras, las formas de las sanas palabras, y guardar el buen depósito que se nos fue confiado. Satanás no puede impedir que las personas a quien Dios llama crean el evangelio. Satanás no puede impedir eso, pero va a trabajar para que no seas una iglesia útil. Trabajará y pondrá obstáculos para que no seamos cristianos eficaces, efectivos en la mano del Señor. Buscará estorbar por todos los medios que no demos gloria a Dios. ¿Y cómo evitamos eso? Reteniendo las buenas palabras y guardando el buen depósito. Amén. Entonces vamos al primer punto. Son 3 puntos sencillos que vamos a ver. Primer punto, según el versículo 13, aférrate a la medida de la verdad. Aférrate a la medida de la verdad. Aférrate, otro sinónimo de esa palabra es agarra, vigila, como dice el versículo 13, retén la forma de las sanas palabras. Lo primero entonces que debemos hacer es aferrarnos a la verdad del Señor.
¿Y por qué eso es importante? Porque la Biblia nos dice que desde el principio la estrategia de Satanás para arruinar a los hombres ha sido desviarlos o ponerlos a dudar sobre la palabra de Dios. En Génesis capítulo 3 se nos habla acerca de la caída de Adán y Eva. En la conversación de la serpiente con Eva, miren, noten la sutileza. Satanás no contradijo la palabra del Señor frontalmente, repitió la palabra del Señor. En la conversación con Eva dice, con que Dios os ha dicho esto. Esa siempre ha sido la estrategia de Satanás. Donde Dios pone un punto, Satanás pone un signo de interrogación. Siempre buscando con esa malicia cuestionar o desviarnos de la palabra del Señor. Así, es importante eso porque si Satanás corrompe tu comprensión de la palabra de Dios, entonces en consecuencia va a corromper tu comportamiento. Si Satanás logra su cometido de desviarnos de la comprensión de la Biblia, entonces él logra su cometido de evitar que nuestro testimonio sea efectivo para la gloria del Señor. Por eso, preocupado por eso, el apóstol Pablo dice, retén, aférrate al patrón, a las formas, al modelo de las sanas palabras que de mí oíste. Aférrate a las formas. La palabra forma significa, como dije ahorita, patrón, estándar, boceto o modelo, una guía para construir o los planos. Aférrate a esas formas, a ese boceto, a esos planos que da ¿quién? La palabra del Señor. Es una palabra que el ejemplo perfecto lo tenemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios mandó a Moisés a construir el tabernáculo. Se le afirmó enfáticamente, hazlo conforme al modelo que se te mostró. Lo mismo para Salomón cuando construyó el templo, debía hacerlo como el modelo que Dios le había dado. Eso significa que ya en el primer siglo, cuando el apóstol Pablo escribió, existía un patrón definido de doctrina en esa iglesia. Una norma con la cual se probaba la enseñanza. Si Timoteo fallaba en conservar, aferrarse a esa norma, si cambiaba la estructura, si la abandonaba, entonces él no tendría nada para probar a los falsos maestros y a los predicadores que amenazaban a la iglesia. En el contexto amplio de las dos cartas a Timoteo, habían varios falsos maestros que amenazaban la creencia de la iglesia. Para evitar eso, el apóstol Pablo le dice, aférrate a las formas, al modelo, al patrón que te dan las sanas palabras, que también es un sinónimo para hablar de la doctrina cristiana. Allí mismo, una hoja antes, en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 y 5, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma ¿a qué? A las sanas palabras. Noten que es lo mismo que le está diciendo en 2 de Timoteo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Es decir, si esa advertencia está en primera de Timoteo y que se está repitiendo en su segunda carta a Timoteo, entonces Pablo está realmente muy interesado en que Timoteo tenga en cuenta el peligro que ataca a las iglesias, porque las quieren dividir, porque las quieren destruir, y la forma de combatir eso era reteniendo, aferrándose al modelo que las sanas palabras, o como leímos en 1 Timoteo 6, la doctrina que es conforme a la piedad. Cada vez entonces que escuchamos una enseñanza,
sea de un pastor invitado, sea en la radio, sea en un libro que leemos, sea en un lugar público donde alguien hable, sea una amistad que nos quiera enseñar algo, debe ser contrastado o debe ser cotejado ¿con qué? Con la bendita palabra de Dios, porque el mandato es a aferrarnos, a tomar, a agarrarnos ¿de qué? Del modelo de la palabra del Señor. Amén. Por eso Isaías capítulo 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, a la palabra del Señor, es porque ¿qué? No les ha amanecido. Así que cualquier enseñanza que quiera apoderarse del corazón de la iglesia, hablándonos en forma colectiva y de forma individual como cristianos, nosotros debemos cotejarla siempre ¿con qué? ¿Cuál es la orden? A la palabra del Señor. Siempre, hermano. Siempre una iglesia sana, una iglesia para que pueda ser efectiva en las manos del Señor, una iglesia que le dé gloria a Dios verdaderamente, es la iglesia que se ha aferrado al patrón, al modelo que Dios le da, no que el último grito de moda le sugiere. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es verdad. Porque la palabra del Señor es la verdad. Y las iglesias estamos llamados a aferrarnos a esa. Debemos ser como Pablo elogió a los creyentes de la ciudad de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos confirmaban si la enseñanza que le daba el apóstol Pablo era conforme a la Biblia, era conforme a las Escrituras. Noten, el apóstol Pablo no se ofendió. Y esto lo digo con propiedad, tengo el privilegio de ser pastor y por lo general, ¿verdad? Lamentablemente hay algunas personas, pastor o maestro o aquello o lo otro, yo tengo tantos años y le gusta, como decimos coloquialmente, chapear a las personas. Prácticamente tú tienes que obedecer sin ningún tipo de objeción. El mismísimo apóstol Pablo no cuestionaba la objeción, más bien le agradó y animó a los demás creyentes a que fueran como esos bereanos que confirmaban con las Escrituras que lo que él decía era la verdad. Así que de esta manera no podemos, los pastores en este caso, ofendernos porque los hermanos quieran confirmar lo que la Biblia dice. Y eso es lo más importante, porque si podemos demostrarle o convencer a las personas que lo que le estamos diciendo es lo que dice la Biblia, entonces la fe no está depositada en los hombres, sino en Dios. Y esa es la fe verdadera. Entonces, con esto podemos decir que la palabra de Dios fortalece nuestra inmunidad espiritual. Vamos a tener una iglesia sana, de no enfermarnos, ¿verdad? Metafóricamente hablando, de no engriparnos, de no tomar ninguna infección. Eso es posible en la medida que conocemos la palabra del Señor. Y en esa medida tendremos la capacidad para defendernos del engaño espiritual, de la infección espiritual, de la mentira y de la desviación, y poder ser una iglesia que verdaderamente glorifica al Señor. Un ejemplo de eso de confirmar, cotejar, de aferrarnos al patrón de la palabra del Señor, lo vemos en la historia de la iglesia. Cuando cierto monje, por allá en el siglo XV, siglo XVI, comenzó a escribir o a expresar su rechazo a la práctica que estaba implantando lo que se conocía para ese momento la autoridad eclesiástica. Cuando la iglesia de Roma, entonces, a través de lo que llamaron las indulgencias, pretendía entonces enseñarle al pueblo que así ellos podían sacar a sus familiares de los tormentos del infierno. Y a través entonces de que venían ellos y hacían una compra o pagaban o entregaban algo de valor, en esa medida, porque la iglesia tenía el depósito de las almas, entonces en esa medida
la iglesia podía interceder para que el alma de ese familiar pudiera ir al cielo. Cuando ese monje, ¿cómo se llamaba ese monje? Martín Lutero, por lo que había comprendido de la carta a los romanos y por lo que comprendió de la carta a los efesios, ¿qué le decían estas cartas con respecto a la salvación? Que somos salvos por gracia, somos salvos por medio de la fe. Y al detectar el error, vio entonces que esa enseñanza de las indulgencias, en las palabras de nuestro texto, no se conformaban a las sanas palabras del Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo? Lo rechazó. Ese ejemplo debemos imitar. Aplicó y obedeció lo que el apóstol Pablo le estaba mandando. Debemos entonces conocer la palabra del Señor. Las iglesias de Cristo deben ser conocidas por una iglesia que aman a Cristo, que glorifican a Cristo. Y solamente eso es posible cuando ellas se aferran al modelo, al patrón de las sanas palabras, de lo que Dios les ha enseñado. Hermano, esto no es una advertencia nueva. Pablo no estaba diciendo algo novedoso. Dios siempre había estado advirtiendo a su pueblo sobre el peligro de desviarse. Este tipo de advertencias se habían hecho en las Escrituras. En Deuteronomio, capítulo 12, versículo 32, dice, Moisés dice al pueblo: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Cuidarás de hacer lo que yo te mando, no añadirás, ni le quitarás. ¿Por qué? Porque cuando añadimos o quitamos, no podemos obedecer la palabra del Señor. Esos polos son por lo general a donde se inclina el corazón humano. Satanás entonces, en ese propósito de corromper nuestra comprensión de la Biblia, buscará que o añadamos o que vamos a sustraer algo de la palabra del Señor. En la Biblia hay ejemplos de eso también. Estaban los fariseos, quienes añadían con sus comentarios a la palabra del Señor, a las Escrituras, y estaban también otro grupo que eran los saduceos. Ellos sustraían de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque los saduceos se caracterizaban por creer solamente el Pentateuco. Ellos no creían en el resto de las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero la verdad es que nosotros podemos ser como uno de esos dos grupos. Las iglesias de hoy son muy vulnerables a imitar lo que hacían una de esas dos sectas. ¿Por qué? Porque como los fariseos, somos tentados a añadir a la palabra del Señor. Y cuando digo añadir, no digo que las iglesias hoy se encargan de escribir libros para tratarlos de incluir en la Biblia o en el canon. No es de esa forma que añadimos, pero sí lo hacemos en agregar a lo que dice la palabra del Señor nuestras convicciones o preferencias personales. Cuando nosotros queremos imponer o juzgamos entre nosotros a los hermanos o a otras iglesias nuestras convicciones personales, entonces estamos actuando como fariseos, añadiendo la palabra del Señor. Por eso el Señor recriminó a ellos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque enseñan como palabra de Dios mandamientos de hombres. Pero el otro pueblo también es verdad, que eran los saduceos. Y los saduceos no creían, como les dije, en todo el Antiguo Testamento. Ellos solo creían en el Pentateuco, en los primeros 5 libros. Y nosotros también podemos caer en ese extremo. ¿Cómo? Creyendo que a la Biblia podemos elegir lo que nos conviene creer y lo que no. No, eso es como muy riguroso, ¿verdad? Mejor no lo creo. Eso es en la antigüedad que se creía así, pero ahorita no. No es así, hermano. Podemos entonces o sustraemos o añadimos. Pero para que seamos una iglesia sana, debemos, como dice Pablo en el versículo 13,
retén, aférrate, agarra la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Las sanas palabras, esos dos términos que usa el apóstol Pablo, que leímos en 1 Timoteo 6, que son las palabras de Jesucristo, que es la doctrina que conduce a la piedad, precisamente la doctrina correcta, aferrarnos al modelo, eso nos conduce a la verdadera fe y al amor sanos. Por eso es importante también, recuerden, si Satanás corrompe nuestro entendimiento, va a corromper nuestro testimonio, porque hacemos lo que creemos. Pero entonces, si nos aferramos a las sanas palabras, a la doctrina correcta, entonces nos va a conducir a una fe y a un amor sanos. Y por definición, damos testimonio y gloria a nuestro Dios. Porque dice el apóstol, a las sanas palabras, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Debemos entonces aferrarnos a esas palabras para tener una fe sana y un amor sano. En Gálatas capítulo 5 versículo 6 el apóstol dijo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Cuando el apóstol le escribe esto a la iglesia de los Gálatas, que el problema que tenían era que los estaban judaizando. En este caso habían 3 pilares de la religión judía que ellos eran los que sostenían. Las dietas mandadas en el Antiguo Testamento, los días santos, días señalados que en el calendario judío religioso eran muchos, y en tercer lugar la circuncisión. Este tipo de maestros que sostenían esos 3 pilares trataban de inculcarlo a la iglesia de Galacia para decirles que si ellos no se ajustaban a esos 3 pilares, entonces no podían ser salvos. De esa forma enseñaban que otro evangelio. El apóstol Pablo, entonces, corrigiendo ese error y vacunando a la iglesia, tratando de inmunizarla contra ese error, él habla en la epístola a los Gálatas de que es por gracia, no por el cumplimiento de las leyes o cumplimiento de los mandamientos de hombres, sino que es por gracia. Y la gracia, precisamente, como dice aquí, lo que vale es la fe que obra por el amor. La fe y el amor no se oponen. Hay mucha gente que siempre quiere contraponer. Bueno, tú tienes mucha fe en el sentido de doctrina, tú tienes doctrina y yo tengo mucho amor. Como que Dios nos está diciendo que podemos elegir o uno o lo otro. Y ese planteamiento nunca lo hace la Biblia. Eso lo sacan las personas de su imaginación. Dios no pone ese planteamiento. Dios sí nos dice que la doctrina correcta, las sanas palabras, producen verdadero amor. Porque la fe y el amor no es uno o lo otro, es uno y lo otro. La conjunción allí es y, no o. De manera que la verdadera fe, la verdadera doctrina, las sanas palabras que se refiere Pablo, nos llena de amor que nos liberan a servir a otros sin restricción. Nos liberan. La verdadera fe, la verdadera doctrina nos libera a olvidarnos de nosotros mismos. Es un patrón que enseña todo el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice, justificados pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 4 versículos después dice, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. De esa forma entonces, la fe que se comienza creyendo lo correcto, ella produce conducta correcta. Y en este caso, amor verdadero. Amor verdadero hacia Dios y amor verdadero hacia el prójimo. Y es tan fácil desviarse de eso. Creer que o somos una iglesia amorosa o somos una iglesia que tiene doctrina correcta. No es una opción que nos plantea el Señor. Tienes que aferrarte a la doctrina correcta,
y ella te va a producir el verdadero amor. Amén, hermanos. Efesios 4:15 dice lo mismo. Dice, sino que siguiendo la verdad, doctrina, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Queremos crecer como un cuerpo, como un edificio que se está edificando. Y Él va creciendo y cada vez va aumentando para la morada de Dios en el Espíritu. Pablo dice, no dice, bueno, o siguen la verdad o aman mucho. No, él dice, sigan la verdad en amor. El balance perfecto entonces, doctrina correcta que produce amor. Estas dos virtudes cristianas, esas dos gracias no se excluyen. Más bien, ambas manifiestan o son la prueba de que estamos verdaderamente en Cristo. De que estamos verdaderamente en Cristo. ¿Cuándo? Cuando estamos aferrados al modelo, a las formas de las sanas palabras y en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amar a alguien, mis hermanos, no necesariamente significa que debemos callar cuando las cosas están mal. Bueno, voy a callar por amor. Eso no es lo que enseña la Biblia. El Señor Jesucristo mismo lo dijo. El mundo me aborrece. ¿Por qué me aborrece? Porque yo testifico que sus obras son malas. El Señor Jesús no se quedó callado cuando se trataba de corregir la maldad del hombre. Pero Él sabía que eso le ganó ¿qué? La enemistad contra el mundo. Hoy lamentablemente tenemos iglesias que no quieren enseñar la verdad porque no les gusta ganarse la enemistad del mundo. No podemos ser más amorosos que Cristo. Así que cuando veamos una injusticia verdadera, podemos en amor decir la verdad. En amor decir la verdad. Recuerden en Mateo 18, Cristo le dice a la iglesia, a nosotros, si tu hermano peca contra ti, quédate callado y soporta. Dice así. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y ¿qué? Repréndele. Si él reconoce su pecado y se arrepiente, se ha solventado la situación. Así que hermanos, lo que estamos entendiendo con estas palabras, esta orden del apóstol Pablo es que de acuerdo a Pablo, la doctrina es una de las cosas más importantes para el bienestar de los cristianos individual y obviamente de la iglesia. La doctrina sana o saludable proporciona un patrón que si se sigue correctamente promueve fe y amor sanos. Promueve fe y amor sanos. Además, cuando el apóstol Pablo le dijo eso a Timoteo, era la doctrina, esa herencia valiosa que debía ser tan valorada por él y la iglesia, que debía ser transmitida a la generación siguiente fielmente. Porque en la misma segunda de Timoteo, apenas unos versículos más abajo, capítulo 2, versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para también enseñar a otros. Esas sanas palabras debían ser también transmitidas y conocidas. Iglesia, de todas las cosas que pudieras hacer buenas, ¿cuál es la principal que debes hacer según lo que hemos visto? Aprender la palabra del Señor. Aprender las sanas palabras. Y créanme, eso no se logra de domingo en domingo solamente. Obviamente vamos a hacerlo cada domingo, pero todas las oportunidades que el Señor nos permita, con luz o sin luz, con agua o sin agua. Nos pueden cortar la luz, nos pueden cortar el agua, pero a la iglesia de Cristo no pueden cortar su deseo de adorar al que está sentado en el trono y vive para siempre.
Es verdad, y tengo que hacer una aclaratoria, que entre el pueblo de Dios hay algunos cristianos que aman decir la verdad siempre. O sea, esos que dicen que tienen el don de reprensión, pero es el único don que dicen tener o que manifiestan tener, y no les importa decirlo como sea, cuando sea, y terminan haciendo más mal que ayudando. En Barquisimeto pasa mucho eso, tal vez aquí no, pero en Barquisimeto sí. Y obviamente tenemos que tener cuidado. Dios nos llama a ser amorosos al decir la verdad. A pesar de esa aclaratoria y ese peligro, debemos tener claro que Dios estableció a su iglesia en este mundo para que hable la verdad. Para que hable la verdad, ¿por qué? Porque hay peligros que nos quieren, o enemigos que nos quieren desviar de ella. Nos quieren desviar. Hay tanta gente ahorita que se llama cristiana y están promoviendo, inventando una nueva espiritualidad. Una nueva espiritualidad que no tiene nada que ver con las sanas palabras del Señor. Son ese tipo de personas que dicen cosas más o menos así. No, yo solamente soy una persona espiritual. A mí no me gusta involucrarme mucho con las iglesias. Yo tengo mi propia versión del cristianismo, sin dogmas, excepto los de ellos mismos, sin imposiciones excepto las de ellos mismos. Personas que creen que pueden vivir totalmente alejados de lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, miren lo que dice la Biblia. La misma carta, la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículos 2 y 4 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice que vienen tiempos donde no sufrirán, que la otra forma de decirlo es no tolerarán. ¿Qué cosa no van a tolerar? La sana doctrina, las sanas palabras. Predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué debe predicar la iglesia, hermanos? La palabra del Señor, no la última moda cultural, no la última película, no los últimos principios de autoayuda. Predicar la palabra cuando eso sea popular o no sea popular. Eso es lo que manda el apóstol a todas las iglesias. Y eso es lo que cada iglesia debe hacer si realmente quiere ser considerada como una iglesia sana, como una iglesia que está cumpliendo su misión. Me gustó mucho que oraron por las misiones, pero la iglesia tiene su misión, una misión que le dio el Señor, de dar testimonio del Evangelio. No solamente de dar testimonio del Evangelio, el Señor Jesús dijo que somos sal de la tierra, y la sal precisamente se usaba en ese tiempo para detener la corrupción, la descomposición de los alimentos. Se le pone sal. En aquel tiempo no había refrigeración, entonces la sal detenía, conservaba los alimentos, detenía la corrupción. La iglesia está puesta por Dios en el mundo precisamente para detener esa corrupción. Lamentablemente a veces parece todo lo contrario. O esa sal es insípida, esa sal no sala. Y más bien parece que en vez de detener la corrupción del mundo, es la iglesia la que se está llenando de corrupción por el mundo. La iglesia, hermanos, debe entender que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Alguien dijo, la iglesia es como un barco. Aquí que estoy en Puerto Cabello,
para usted la imagen probablemente es más clara. El barco fue diseñado para estar en el agua, pero el agua no puede estar en el barco. Porque si el agua está dentro del barco, ¿qué está pasando? Está grave la cosa. Pregúntele al Titanic. Entonces la iglesia es como un barco, si vale la metáfora, diseñada para estar en el mundo, pero no para que el mundo esté dentro de ella. No ignoremos que hay mucha gente, o el mundo no quiere que la iglesia cumpla su misión. Pero hermanos, estamos llamados a cumplir lo que hace Cristo, lo que dice Cristo, lo que mandó la palabra del Señor. Por eso es: retén las formas de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es tan importante que nosotros nos mantengamos firmes. Porque como les dije ahorita, hay muchos falsos positivos. Hay mucha gente que se llama cristiana y no lo es. Les comparto una encuesta que hizo el Centro de Investigación Cultural de la Universidad de Arizona. Esa encuesta es recién porque se hizo a raíz de la muerte del activista político Charlie Kirk, que era cristiano. Se realizó esta encuesta porque se suponía que con todos esos sucesos, de alguna forma, se había impulsado la fe en Estados Unidos nuevamente, y es como que a ver si, como que si la fe en Estados Unidos, que había estado menguándose o enfriándose muchísimo, a ver si esto lo había impulsado, este problema que estaba pasando en esta sociedad. Pero noten los alarmantes resultados de esta encuesta. Dicen, solo el 10% de los cristianos tiene una cosmovisión de la vida bíblica. Solo el 10% de los que se dicen cristianos tiene una cosmovisión bíblica. Cosmovisión es la forma en que interpretan el mundo. La misma encuesta arrojó, solo el 10% de los que se dicen cristianos pueden responder correctamente las siguientes 6 preguntas. Noten esto, hermanos, solo 10 de cada 100 personas que se confesaban cristianas podían responder correctamente estas 6 preguntas. La primera: ¿crees que Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado? Solo 10% respondió bien. Y eso es crucial para ser salvo. Porque si Cristo pecó, si Cristo no es impecable, entonces Cristo necesita un Salvador. No puede ser Salvador de nadie. Entonces, de 100 que se confiesan cristianos, solo 10 respondieron bien. ¿Qué dice eso de los otros 90? Que no tienen ni idea qué es ser cristiano y se dicen cristianos. Miren la otra pregunta. ¿Crees que Dios se involucra hoy en el mundo respondiendo a la oración? ¿Crees que Dios se involucra hoy en este mundo respondiendo la oración? Solo 10 de 100 respondieron que sí. ¿Qué pasó con los otros 90? Tercera pregunta. ¿Crees que hay absolutos morales? Solo 10 de cada 100 respondió que sí. Cuarta pregunta. ¿Crees que la Biblia es precisa en todos sus principios para la vida? Solo 10 respondieron que sí, de 100, de cada 100 que se preguntaba. ¿No se da cuenta que las palabras del apóstol Pablo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, están más actualizadas que el periódico de mañana? Quinta pregunta. ¿Crees que Satanás es una persona real o imaginaria? Solo 10 de cada 100 respondió que sí. No del mundo. Seguimos. La encuesta es a cristianos o gente que se dice ser cristiana.
Y la última pregunta, ¿crees que una persona que hace cosas buenas en general puede ir al cielo sin Jesús? Solo 10 de cada 100 que se les preguntó respondió que sí. Esto es una muestra de gente que no retuvo la forma de las sanas palabras que enseña la Biblia. ¿Cuántos de nosotros, si hicieran esa encuesta aquí, responderíamos bien? Y de todos esos que respondan mal, ¿cuántos de esos dicen ser cristianos desde hace? No, yo soy cristiano desde que era chiquito, desde el vientre de mi mamá. Desde que tenía 5 años, tengo 30 años yendo a la iglesia y no pueden responder una de estas preguntas correctamente. Otras estadísticas también del estudio, el 47% de los que se dicen cristianos cree que Jesús pecó en su ministerio terrenal. El 70% de los que se dicen cristianos cree que se puede llegar al cielo de otra manera aparte de Jesucristo. El 68% de los que se dicen cristianos creen que está bien vivir en pareja sin casarse. El 70% de los que se dicen cristianos dicen que el adulterio es una conducta aceptable. Esos son cristianos, de verdad. ¿Y cuántos de nosotros realmente no retienen la forma de las sanas palabras y no saben de qué es verdaderamente ser cristiano? La conclusión de la investigación arrojó esto: pastores, esto obviamente me toca principalmente, sin cosmovisión. Un dato impactante es que incluso una gran parte de los pastores protestantes o evangélicos no tienen una cosmovisión bíblica consistente. Si el pastor no la tiene, ¿qué le enseña a la iglesia, cierto? Generación de jóvenes, la incidencia es aún menor entre los jóvenes. Solo el 1% de los adultos entre 18 y 29 años posee una visión bíblica completa. Consecuencias: la falta de este marco bíblico lleva a los cristianos a tomar decisiones basadas en la cultura, la emoción o la conveniencia, en lugar de la obediencia a Dios. Sincretismo significa mezclar dos cosas. Muchos cristianos practican el sincretismo, mezclando principios bíblicos con ideologías seculares, el humanismo, relativismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se diría eso de nosotros hoy también? Esto es precisamente la consecuencia de alguien que ignoró: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El tiempo ha avanzado y voy a pasar más brevemente al último punto acerca de guardar el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, el versículo 14. Voy a ser más breve y ya voy finalizando. La segunda exhortación es el versículo 14: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Otra forma de leer ese versículo, de traducirlo, es: mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Como iglesia estamos llamados a aferrarnos a guardar la forma de las sanas palabras, para que tengamos una creencia correcta, para que nuestro comportamiento coherente con nuestra creencia sea correcto. También se nos llama a guardar ese buen tesoro, pero no estamos solos en ese trabajo, en esa encomienda. La Biblia dice: a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en los creyentes, dice la palabra del Señor. Una tarea que es sostenida por el Espíritu Santo. Y aquí algo, solo lo voy a resumir a esto, hermano. Hay muchas cosas dentro de la iglesia
o dentro de lo que nos llamamos iglesia, que se pueden hacer sin el Espíritu Santo. Se pueden hacer muchas cosas sin el Espíritu Santo. Por ejemplo, se puede ser un predicador sin el Espíritu Santo. Se puede ser miembro de una iglesia sin el Espíritu Santo. Se puede asistir a la iglesia, incluso trabajar para la iglesia o en la iglesia sin el Espíritu Santo. Se puede tener valores cristianos sin el Espíritu Santo. Se puede ser una persona amable, se puede ser una persona honesta y desde el punto del mundo ser una persona buena, noble. Y eso se puede hacer sin el Espíritu Santo. Lo que no se puede ser sin el Espíritu Santo es ser hijo de Dios. Porque la Biblia dice en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Note todo, hermanos. Se puede vivir, hacer muchas cosas buenas sin el Espíritu Santo, buenas entre comillas. Pero usted no puede ser hijo de Dios sin el Espíritu Santo. Mucho menos guardar el buen depósito. Y el Espíritu Santo nos enseña la Biblia, la tercera persona de la Trinidad, que mora en los que verdaderamente han creído el Evangelio y obra en ellos para transformarlos. Noten que la Biblia nos dice, o que el apóstol Pablo nos dice, y la Biblia nos enseña, que aquellos que son hijos de Dios solo son los que hicieron una oración cuando eran niños o hace años. Obviamente se hace una oración, pero la evidencia que realmente ha sido alcanzado por el Evangelio es la morada del Espíritu Santo en tu vida, el cual produce un fruto de transformación verdadero en tu vida. Puedes tú realmente ser conocido como alguien que está siendo transformado. No es una obra acabada, es una transformación. No somos lo que debemos ser todavía, pero no somos lo que éramos. No somos lo que éramos. Realmente vamos creciendo en el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Está usted creciendo en el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está transformando tu vida. Porque si no mora el Espíritu Santo en una iglesia, si no mora el Espíritu Santo en una persona, hablándolo de forma individual, obviamente es imposible obedecer estos dos mandatos, retener y guardar, porque es por medio del Espíritu Santo. En los dos versículos, en los dos mandatos se nombra el Espíritu Santo. Perdón, en el 14 es que se nombra. Y eso sucede cuando el Espíritu Santo viene a una persona. Es que esa persona ha sido alcanzada por el Evangelio de Jesucristo. Si hay alguien que nos visita, gracias primero por haber aceptado la invitación. Pero al final de cuentas, he estado hablando de doctrinas del Espíritu Santo. La principal que debes entender es que debes reconocer que Jesucristo es el Dios verdadero, que vivió esta vida sin pecado, murió en la cruz, resucitó al tercer día, hoy en día está a la diestra de Dios, mandando a todo hombre que se arrepienta y que crea el Evangelio, que Él es verdadero Señor y que ahora tu vida ha sido comprada por la sangre de Él y que ahora tú le perteneces a Él y solo a Él. Ese es el Evangelio. Esa es nuestra misión de predicarte, que comprendas eso. Note que yo no le estoy diciendo que le permitas entrar en tu vida.
Él manda a que te arrepientas. Y si no le obedeces, Él ha prometido venir en juicio contra ti y castigarte eternamente. Él no está rogándote por tu vida, Él está mandándote a que te arrepientas. Él es el Señor soberano, que te está ofreciendo una mano de paz para salvarte, para perdonar todos tus pecados, limpiarte de toda maldad, para darte su Espíritu Santo y que puedas, junto con su iglesia, retener la forma de las sanas palabras que son del Señor, que guardes el buen depósito y puedas vivir. Al retener la forma de las sanas palabras, tendrás una doctrina, una creencia sana. Y al tener una creencia sana, tu conducta en esta vida, entonces será sana. Y al saber que glorificas a Dios por tu vida, que le obedece, entonces podrás disfrutar de la plenitud verdadera. La plenitud verdadera no viene a la persona que tiene mucho dinero o que tiene todos los servicios sin ninguna interrupción. La plenitud verdadera solo la tienen aquellos que tienen a Dios. Y eso es a través del Evangelio de Jesucristo. Él te ha invitado, Él te ha llamado generosamente, ha dispuesto una iglesia en esta ciudad para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó. Ven a Cristo, ven a Cristo. Iglesia, espero haberles comunicado lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, decía Pablo, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Señor, muchas gracias por tu bendita bondad, generosidad y misericordia con nosotros. Gracias por sostener con tu poder a tu iglesia amada, hoy celebrando 29 años de existencia. Te ruego, Padre, por ellos, para que se aferren a ti, a tu bendita palabra, y puedan experimentar lo que tú mismo prometiste, que ni siquiera las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Señor, tu gracia sea sobre en esta ciudad también y tu misericordia, para que a través de ellos llames a tu pueblo, Señor, y ellos puedan cumplir esa obra de discipulado, por lo menos en la ciudad de Valencia, pues en la ciudad de Puerto Cabello, las ciudades alrededor, las zonas alrededor de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, en Venezuela, a donde tú quieras, Señor, que usarlos a ellos. En el nombre de Jesús. Amén.